Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este viernes 8 de octubre, en que seguimos meditando la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en este capítulo 11, que nos dice así. Jesús estaba echando un demonio que era mudo. Cuando salió el demonio, habló el mudo y la multitud se admiró. Pero algunos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: un reino dividido internamente va a la ruina y se derrumbe casa tras casa. Si Satanás está dividido internamente, ¿cómo se mantendrá su reino? ¿Por qué ustedes dicen que yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú? Si yo les expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ellos lo juzgarán. Pero si expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mientras un hombre fuerte y armado guarda su casa, todo lo que posee está seguro. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Y entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Al volver la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y se meten a habitar allí, y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Ciertamente que tenemos que recordar que para la época de Jesús todas las enfermedades eran provocadas por el demonio. Por eso los leprosos o los ciegos eran malditos. Y por eso los despreciaba la gente, ¿no? Y Jesús rompe con todo eso. Al contrario, los signos del reino es que se curan, Los mudos hablan, los ciegos ven, los paralíticos caminan. Eso es un signo claro del reino. Sin embargo, en medio del signo público que hace Jesús, algunos le gritan diciendo: expulsa con el poder de los demonios. Los quieren poner a prueba, pero si están viendo la realidad, este hombre se curó. ¿Cuál es? Y entonces, por eso Jesús hace esta ironía de una guerra civil en un reino. Si el reino de los demonios está en guerra civil, no se puede sostener, se cae. Pero si yo estoy curando por Dios y estoy sanando, quiere decir que el reino ya está cerca. Pero ellos no lo quieren reconocer. En el fondo, por eso también habla de un hombre fuerte, que viene y resiste, pero si viene otro más fuerte le quita todo. Y esto de este hombre que cuanto más el espíritu anda por ahí y vuelve al mismo lugar y se pone peor. Porque en el fondo Jesús hacía signos del reino. Bueno, curar a un enfermo, sanar a alguien, es algo muy bueno y la gente se admira. No, todo era del demonio. O sea, ilógico. Por eso es que muchas veces la gente que se suma al odio no tiene vuelta. O sea, es odio lo que crece en su corazón. Y no, por más que vea cosas buenas, va a odiar más. A Jesús le pasó, le costó la vida y la cruz por defender la verdad y la vida, ¿no? Y entonces
¿Qué me dice eso? En el fondo Jesús contaba con el mal. Nosotros tenemos que aprender a contar con el mal. Y ese sí que es un desafío serio. Aprender a contar con el mal. Pero pese a eso, el reino está presente. En esta pandemia tenemos que aprender a contar con el mal. Y yo creo que sí. Y uno dice, ¿por qué? Porque miren, uno evalúa esta pandemia y tuvo cosas muy extrañas al comienzo. Algunos dicen que esto fue planeado, que fue armado el virus y fue fortificado y después lo soltaron. Y uno dice, pues será cierto, porque si llega a ser cierto, como que estamos perdidos. Pero en el fondo no es así. Porque aunque sea cierto, y puede ser que haya sido planeado, yo creo que el reino triunfa sobre el mal. Y uno dice, pero la pandemia ya mató a 1 millón de personas. Bueno, la guerra con Irak también tuvo 1 millón de muertos. Y solo en un país, no en el mundo. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo tengo que ser sincero de corazón. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, yo sentí un olor muy fuerte a la guerra con las Malvinas, allá en mi pueblo en Argentina. ¿Y por qué? Porque la propaganda del coronavirus era terrible. Y todos los presidentes reaccionaban de la misma manera. Por ejemplo, aquí en Guatemala, con el primer infectado, o sea, un enfermo, que por supuesto vino en avión. Yo no entiendo por qué no pararon los aviones. Porque de China no se viene caminando, tuvieron que venir en avión. ¿Y por qué no pararon los aviones? Pero con un infectado, el presidente decretó toque de queda para todos. O sea, nos tuvimos que encerrar 14 millones de habitantes por un contagio que había en Guatemala. ¿No es un poco extraño y desproporcionado que por un enfermo todo el país se tenga que encerrar en cuarentena? 14 millones de personas se tienen que encerrar por uno. ¿No es medio exagerado? Pero no solo, la propaganda por los medios de comunicación era tal cual como la guerra con las Malvinas. Uno podía estar mirando cualquier programa y aparecía coronavirus. Podía estar viendo dibujitos, lo que sea, aparecía coronavirus. Una propaganda que se notaba subliminal. ¿Por qué digo esto? Porque con las Malvinas pasó algo así. En Argentina la propaganda, las Malvinas son argentinas, las Malvinas... Usted podía mirar cualquier programa de televisión o informativo, siempre las Malvinas son argentinas. Y íbamos ganando, y de repente perdimos. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que fue toda una propaganda cibernética de mentiras. Fue todo falso. Nunca estuvimos ganando, nunca. Y fue una manipulación que mató a miles de jóvenes. Y uno dice, ¿jugaron con la vida? Claro, con la vida y con la muerte. Y esta pandemia puede ser que haya gente que haya jugado con la vida y hacer una guerra biológica. Y en el fondo sí. Y uno dice, pero estamos perdidos. No estamos perdidos. No, es una nueva manera, digamos, de guerra. Pero digo, ¿por qué? Porque en el fondo también hubo millones de hombres y mujeres solidarios que entregaron su vida por amor. Y eso no se ve. Pero es cierto que organizaciones internacionales es posible que estén pensando en cuánta plata ganaron. Porque todos los países se endeudaron. ¿De qué? De todos los productos de salud, farmacéuticos internacionales. Están todos los países endeudados. Alguien ganó la plata. Y no solo, ahora los poderes políticos se pelean por la vacuna.
Cuando en realidad tendría que ser, si le descubre tal o cual, bendito sea Dios. No, esta no sirve, no, la otra no sirve. A ver quién gana los millones de la vacuna. Y por ahí alguien me dice, pero todos estamos perdidos. No. El reino siempre triunfa. Y hay que contar con el mal. ¿Cómo no? No es la primera vez que se demuestra el mal. ¿Cuántas guerras mundiales demuestran las atrocidades humanas? Como decía Víctor Frank, en las situaciones límites, por ejemplo los campos de concentración nazi, los hombres pueden demostrar lo peor que tienen o lo mejor que tienen. Pero en el fondo siempre triunfa lo mejor que tienen, o sea, el reino de los cielos. Por eso la esperanza, en medio de esta pandemia, no nos tiene que fallar, al contrario. Cuanto menos aire más, cuanto más sediento más, ni más ni menos, más. Siempre más fe en ese reino de los cielos que anunció Jesús. Que Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.